Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y la diabetes continúan entre las principales causas de muerte en Ecuador. Según el Registro Estadístico de Defunciones Generales de 2024 del INEC, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de fallecimiento en Ecuador. Durante 2024 provocaron 14.471 defunciones. La afectación fue mayor en hombres, con 7.996 fallecidos, frente a 6.475 en mujeres. Además, datos de las estadísticas de camas y egresos hospitalarios del INEC muestran que la angina de pecho relacionada con la isquemia cardíaca representó el 0,2% de ingresos hospitalarios. Desde el punto de vista médico, la principal relación que existe es que prácticamente depende una de la otra. Si tenemos diabetes, nos va a producir cardiopatías isquémicas y nos va a producir también accidentes cerebrovasculares. Todo esto forma parte de un factor de riesgo para todo lo demás. Es decir, si no tenemos una buena vida, si es que desarrollamos diabetes, va a aumentar el riesgo de producirse un accidente cerebrovascular o un infarto, que es el caso de la cardiopatía isquémica. La isquemia ocurre cuando disminuye el flujo de sangre y oxígeno hacia determinados tejidos del cuerpo. En el caso del corazón, esta condición puede desarrollarse por la obstrucción de arterias encargadas de transportar sangre hacia el músculo cardíaco. Cuando tenemos quemaduras en la piel, eso es un tipo de isquemia, porque es falta de oxigenación a nivel de un tejido. ¿Cuáles son las causas por las que se produce isquemia miocárdica? Puede ser por obstrucción de las arterias coronarias, que pueden ser por una placa de grasa o por un coágulo que puede ser producido por arritmia. Los especialistas señalan que existen factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Algunos están relacionados con condiciones de salud preexistentes y otros con hábitos cotidianos presentes en la población. En nuestra población, colesterol y triglicéridos elevados, el sedentarismo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, esos son factores que pueden ser modificables en nuestra población. También tenemos otros factores no modificables que afectan al corazón, como la hipertensión, la diabetes mellitus, que son de las principales causas que producen enfermedades cardiovasculares. Detrás de las estadísticas también están las experiencias de quienes han recibido un diagnóstico relacionado con enfermedades cardíacas. Cuando yo empecé a trabajar en lo que es finanzas, por el estrés, la tensión, las horas de trabajo, hubo un momento en que me empecé a sentir, tenía una presión muy fuerte en el pecho. Muy fuerte en el pecho, me dolía el brazo izquierdo y obviamente mis compañeros de trabajo preocupados por eso. En esos momentos lo que hicieron es tratar de acercarme a un centro médico y ahí fue porque prácticamente el médico me diagnosticó que tenía algún problema cardíaco y por eso sugirió llevarme al especialista. Entonces fue cuando el especialista, después de hacerme varios análisis, los necesarios, me dijo que tenía lo de la isquemia cardíaca. A partir de eso empecé con medicación, la aspirina, igual la nitroglicerina para ayudarme a que prácticamente no coagule mi sangre o no se taponen mis vías, porque eso podía provocar algo más grave. Otros pacientes relatan cómo distintas afecciones asociadas a estas enfermedades han impactado en su calidad de vida. Muy cansada, a media mañana estoy con un cansancio físico terrible. Hace 2 años me dio a mí un desate de estrés, lo que provocó una parálisis facial del lado izquierdo. No es que quede bien, el fisiatra me indicó pues que mi ojo izquierdo no iba a quedar tan bien y que a consecuencias de todo eso mi soplo no ha desaparecido. De acuerdo con el Registro Estadístico de Defunciones Generales de 2024 del INEC, esta enfermedad provocó 4.680 fallecimientos. La diabetes registró más muertes en mujeres con 2.438 casos, frente a 2.242 en hombres. Además, presentó aproximadamente el 6,1% de total de las principales causas de defunción analizadas. Según la estadística de camas y egresos hospitalarios del INEC, se reportaron 5.079 ingresados al hospital relacionados con esta enfermedad.
el 86.5% de los pacientes fueron atendidos en establecimientos públicos y el 98.6% recibió alta con vida. Porque al haber un aumento de la glucosa o el azúcar en la sangre, vamos a hacer un símil como que si la glucosa fuera lija. Cuando uno pasa lija sobre una superficie, la daña, la raspa. Es la misma función que produce el aumento de glucosa en la sangre. Lastima los vasos sanguíneos como que si fuera una lija, como que se las raspara. Se daña el endotelio, que es la capa que recubre los vasos sanguíneos desde adentro, y luego se producen todos estos daños. Es decir, al lastimarse las arterias del corazón, se corre mucho más riesgo de que produzcan estos infartos. Lo mismo puede ocurrir a nivel cerebral. Y lo más dañino o lo más peligroso es que al haber este daño favorece a la acumulación de placas de grasa, que los llamamos ateromas, produciendo aterosclerosis. Para quienes viven con diabetes, el diagnóstico implica controles permanentes y cambios en la alimentación y el estilo de vida. Más o menos a mí me diagnosticaron en el 2015 la diabetes. Asistí a una consulta en el IES porque tenía unos dolores de cabeza que no eran normales. Entonces me hicieron unos exámenes en el cual le hace de sangre. Entonces ahí verificaron que yo tenía prediabetes y estaba entrando ya la diabetes. Eso fue en el 2015. Entonces después, con los exámenes que me realizaron, ya me mandaron a seguir una dieta durante 6 meses, pero no fue imposible recuperarme, digamos. Más bien ya estuve cerca ya y adquirí la diabetes. Además del tratamiento médico, muchos pacientes deben modificar sus hábitos de alimentación para controlar esta enfermedad. Se va teniendo también un cambio en lo que es alimentación. Es un cambio total porque ya se tiene que comer, digamos, menos carbohidratos y tratar de evitar fritos, tratar de evitar la mala alimentación, el azúcar sobre todo. Para las personas que viven con diabetes, el control de la enfermedad suele implicar cambios en los hábitos de alimentación. Los pacientes consultados señalan que parte de la recomendación es médica. Incluyen ajustar el consumo de ciertos alimentos y controlar las porciones dentro de su dieta diaria. Las enfermedades cerebrovasculares constituyeron la tercera enfermedad peligrosa en Ecuador. Durante 2024, según el registro estadístico de defunciones generales del INEC, se registraron 4.836 fallecimientos. Del total, 2.454 correspondieron a hombres y 2.382 a mujeres. En cuanto a la atención hospitalaria, la estadística de camas y egresos hospitalarios del INEC registró 3.061 egresos por otras enfermedades cerebrovasculares y es 3.286 casos específicos de infarto cerebral. El promedio de estancia hospitalaria fue de 7 días. Cuando me sucedió esto de cardiovascular, que estaba caminando alrededor de la casa porque el médico me mandó a caminar. Y luego de caminar entré al baño, alcé la tapa del servicio y se me colgó el brazo con un pequeño desmayo, dolor de cabeza un poco. Y luego ya se me quedó ya el brazo prácticamente muerto, ya no era mi brazo. Entonces pedí ayuda, que estaba ahí mi hijo. Mi hijo enseguida me ayudó, me atendió, se llamó a mi otra hija y enseguida vinieron, me llevaron al hospital de San Joaquín. La estadística de camas y egresos hospitalarios del INEC también registró 2.833 egresos hospitalarios relacionados con obesidad. En esta categoría el 71,9% corresponden a mujeres con 2.038 casos. Especialistas consultados para este reportaje señalan que varios de los factores asociados a las principales causas de muerte en Ecuador pueden encontrarse en hábitos cotidianos. Obstrucción por una placa de grasa, que es más o menos esto que tenemos aquí. ¿Ya? Eso que vemos ahí son las plaquitas de grasa que se van pegando, que pueden ser por
colesterol y triglicéridos elevados o por tabaquismo. La nicotina se deposita en las arterias como placas de ateroma y pueden obstruir los vasos. Los principales vasos que se obstruyen en el organismo son las arterias cerebrales y las arterias cardíacas porque son las más pequeñas. Varios de los factores asociados a las principales causas de muerte en Ecuador están relacionados con hábitos cotidianos. Entre ellos mencionan el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y determinados patrones de alimentación que pueden influir en la acumulación de grasas en el organismo. El sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y una pésima alimentación, sobre todo rica en carbohidratos. A veces muchas personas piensan de que comer más grasa es más dañino que comer más carbohidratos, pero no es así. ¿Por qué? Porque al comer carbohidratos, los carbohidratos son la principal fuente de glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita una cantidad de glucosa por día, pero nosotros siempre comemos un poco más. ¿Qué pasa con ese excedente de glucosa, ese excedente de carbohidratos? Se almacena a manera de grasa. Entonces, esta grasa va a seguirse acumulando y va a ocurrir lo que se dijo anteriormente, favorecer al crecimiento de estas placas de grasa o ateromas para que se produzcan todo este tipo de afecciones. La alimentación es uno de los factores que los especialistas relacionan con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, de hecho la alimentación es crucial, es fundamental, porque realmente la alimentación viene a tener una influencia directa en muchos aspectos. Por ejemplo, niveles de glucosa, por supuesto, el colesterol, la presión arterial, el peso no lo podemos dejar de lado y siempre al hablar de un sobrepeso u obesidad se habla de igual manera de un proceso inflamatorio. Por lo tanto, sí hay que considerar que una buena alimentación sí puede verse relacionado de manera muy positiva con la reducción en el riesgo de diabetes, infartos, lo que son accidentes cerebrovasculares y también isquemia. Especialistas consultados para este reportaje señalan que además de factores como el sedentarismo o el tabaquismo, los hábitos alimenticios forman parte de los riesgos asociados al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros ya como costumbre o cultura ecuatoriana tenemos un alto consumo de carbohidratos, por ejemplo. También ahora se da mucho el consumo bastante alto de bebidas azucaradas, lo que son frituras, por supuesto, alimentos ultraprocesados, embutidos también, alimentos como muy altos en grasas, ¿sí? Y de igual manera no hay que dejar de lado que como cultura ecuatoriana, muchas de las personas, y eso lo he podido ver también en consulta, tienen esta costumbre de añadir sal a la comida que ya está hecha. Entonces, eso viene a ser uno de los factores o hábitos de riesgo que pueden influir realmente al desarrollo de las enfermedades que se mencionan. De igual manera, dentro de la población ecuatoriana se tiene esa costumbre de consumir una cantidad muy baja o nula de frutas, de verduras, no se consume fibra o alimentos integrales y se reduce mucho el consumo de leguminosas o granos. Las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y la diabetes encabezan las principales causas de muerte en Ecuador. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, muestran además miles de hospitalizaciones relacionadas con estas patologías cada año. La obesidad es un problema de salud que continúa en aumento y representa un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, como la diabetes, la hipertensión y los problemas cardiovasculares. En Ecuador se registran 4.453 hospitalizaciones anuales relacionadas con esta condición, lo que equivale al 0,4% del total de ingresos hospitalarios del país. Deporte es salud, actividad física es salud, una muy buena alimentación es salud y unos buenos hábitos es salud. Mi mensaje para toda la población como médico y lo que les digo a mis pacientes es que lleven un buen estilo de vida. Con un buen estilo de vida se previenen muchísimas enfermedades que quizás en un futuro, por un poquito de descuido, puedan ser más difíciles de controlar, pero quitando
el factor de riesgo principal, evitamos desarrollar todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Como dije hace un momento, un buen estilo de vida, una buena alimentación, actividad física, cero hábitos peligrosos, cero hábitos perniciosos, porque así se va a vivir muchísimo más años, tener un buen envejecimiento, que eso es también muy importante, y es más, para las personas que tienen familia, poder disfrutar de sus familias durante muchísimos años. La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a estas enfermedades. Una alimentación saludable, la actividad física y el abandono de hábitos nocivos pueden reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. Más allá de las cifras, el cambio comienza con las decisiones que se toman cada día.